Juan, ¿vas a compartir? Sí, sí, está cargando todo el rato, el internet está lento. ¿Se ve? Sí, buenos días, ingeniero. No, el tema que nosotros vamos a exponer es procesos de dew point. Bueno, primero Adelante, vamos adelante. a, primero vamos a decir que, ¿qué son los procesos de dew point? Eh, es un sistema de tratamiento de gas que a través de la cual se obtiene el punto de rocío para que no se formen líquidos. El punto de rocío de una mezcla de hidrocarburos depende de la composición del gas y también de la presión y temperatura. Esto a la cual los hidrocarburos de dicha mezcla, como en el caso del gas natural, comenzarán a condensarse y para pasar a la fase líquida. El gas natural se extrae de los pozos que contiene agua y en estado gaseoso junto con otros componentes de la mezcla de hidrocarburos. Como ya hemos dicho, debido a los cambios de presión y temperatura. Juan, siguiente. Ya. La formación de hidratos. En las plantas de ajustes de punto de rocío, la temperatura es baja, de forma que es necesario inhibir la formación del hielo o hidratos. ¿Esto para qué? Para que se precisa para saber a qué temperatura comienzan a formarse los cristales. También existen métodos gráficos que relacionan el contenido de agua a una presión y temperatura de formación en presencia de agua libre y esta se puede inhibir a la formación de hidratos mediante la inyección de metanol y que deprime a temperatura de formación de hidratos. Ya, en las plantas de ajuste de punto de rocíos, como ya se dijo, la temperatura es baja, entonces por eso se necesita inhibir la formación de hidratos. Cuando el caudal del gas es grande, se utiliza el monoetilenglicol. Eh, el MEC se refiere sobre el DEC o el TEC, el dietilenglicol o el trietilenglicol, por los siguientes casos. Menor solubilidad de hidrocarburos líquidos, menor punto de congelamiento, menor viscosidad y menor costo. Esos son la formación de hidratos. Ahora, ¿cuándo se produce taponamiento? En las tuberías, las válvulas y recipientes impidiendo su circulación. Esto nos quiere decir que entonces es necesario analizar las condiciones a las cuales se pueden formar los hidratos para aplicar correctivos y evitar la formación de taponamiento. ¿Cuál es la siguiente? Juan. Espera un rato, se está colgando. Ya. ¿Ahora sí? Sí, sí. Los peligros de explosión y la formación de ácidos. En los peligros de explosión, dice, si un bache de agua que se haya formado en la tubería entra a la caldera, habrá una explosión. ¿Esto por qué? Porque la magnitud depende de la cantidad de líquidos que lleguen y de la temperatura que se encuentran. Por eso dice que el agua al evaporarse aumenta 1700 veces más su volumen. En la formación de ácidos, nos dice que hay dos tipos que puede haber, que es el dióxido de carbono y el ácido sulfídrico. Siguiente, Juan. ¿Se ve o no se ve? Ya cambié. No, pero Espera un rato. tiene los contenidos de impurezas en el gas natural. Ahora sí. Creo que ahora sí, ¿no? Sí, sí. El gas natural y el condensado están asociados, dice, son producidos a menudo
producidos saturados con agua desde el yacimiento. El gas y el condensado a menudo contienen, como hace rato hemos dicho, ácidos como el dióxido de carbono y el ácido sulfídrico, y las cuales hay que removerlas para que no contengan esos ácidos. Siguiente, Juan. Una pregunta, ¿por qué es necesario remover el agua del gas natural? Aquí nos dice, se previene la formación de hidratos, porque en facilidades de procesamiento, para que tengamos facilidades de procesamiento y transportes. Y siguiente, se evita la pérdida de capacidad de gasoductos. Esto es por condensación de vapor de agua. Y la otra dice que se previene la corrosión de la infraestructura de manejo de gas. Esto es por condensación de agua y presencia de gases líquidos, de ácidos. Y el último dice que se cumple las especificaciones del contenido de agua del gas establecido en los convenios contractuales con los clientes. Eso ya es más comercial. Esto iba a continuar mi compañero Luis. Inge, ¿me escucha? Sí, sí, usted dice los convenios contractuales, es muy importante eso, no es claro la comercialización, sí, pero se refiere justamente a cumplir especificaciones de venta de gas. En muchos casos decimos, tiene usted que venderme un gas con un punto de rocío de por encima o por debajo de menos 32 grados Fahrenheit, entonces no es comercial, digamos, en el sentido de contable, ¿no? Sino es comercial en el sentido de especificaciones técnicas, ¿no? Tampoco podemos no darle importancia, ¿no? Simplemente esa aclaración. A ver, adelante el que va a continuar. Está bien, Ike. Ya, Inge, ¿me escuchan? Sí, sí, adelante. Por ejemplo, yo voy a continuar con la deshidratación del gas natural, como hace ratos el grupo de la manera del grupo de absorción nos dio un vistazo muy grande. Yo les voy a dar tal vez un resumen y algo que se tenga correlacionado con el punto de ajuste, el proceso de dew point. Inge, haciendo énfasis un poco a esto, en la anterior diapositiva, no sé si lo puedes poner, Juan, un rato, las 5. Ya la puse. ¿Se ve o no se ve? No, Ahora, sí. Haciendo un poco de énfasis, Inge, en esta diapositiva, en la diapositiva 5, es la que es una interrogante: ¿por qué es necesario remover el agua del gas natural? Y también un poco aprovechando el comentario que usted dijo, que el proceso de remover el agua del gas natural es muy importante para un proceso de dew point, y tal vez generalizando un poco, muy importante para el proceso de comercialización y transporte del hidrocarburo en sí, porque pueden haber presencia de problemas, ya sean de formación de hidratos, evitar pérdidas de capacidad de los gasoductos. Por ejemplo, en un caudal mínimo podemos formar un flujo turbulento, se previene la erosión con la presencia de agua, o se previene una erosión de la infraestructura. Por ejemplo, si manejamos un control bajo del agua, se cumplen especificaciones, como usted bien dijo, para la exportación del gas a otros países. En la siguiente diapo, por favor, Juan. Por ejemplo, en la deshidratación del gas natural, la deshidratación del gas es en el proceso, como bien se dice, es el proceso de quitar el gas, el vapor del agua del gas que contiene el gas, ¿no? Para bajar la temperatura, lo cual el agua se condensa, que precisamente es un proceso de dew point que más ratos lo vamos a tal vez disgregar un poco más. El proceso de dew point es bajar la temperatura para nosotros aprovechar los líquidos condensables de los hidrocarburos para sacar más líquidos del gas natural. Este proceso de dew point que nosotros hacemos es el proceso de ajustar el punto de rocío. Debería dar 3 pesos y aumentas 2 pesos ya.
que tenemos, $2 venden y el nada gas más. natural que se combina con agua libre o líquida para formar hidratos, ya sea cuando lo transportamos, que pueden taponear las válvulas o las conexiones de la tubería. Al momento de transportar nosotros, pues, que si es que existe contenido de dificultad de transportar el gas en sí, con una formación de hidratos, que pueden taponar las válvulas, conexiones o tuberías en sí, en un estrecho muy grande en todo el proceso de transporte, ya sea de un campo a una planta de procesamiento del gas. El agua puede condensarse en las tuberías, ocasionando bolsones de líquido y causando erosión. Y la corrosión, que nosotros sabemos que es muy importante o tratarla o básicamente tratar de que no exista corrosión o un alto índice de corrosión. El agua presente en el gas natural puede combinarse con el dióxido de carbono, el ácido sulfídrico. Esto es muy importante para el punto que hace rato les decía de la corrosión, porque si nosotros, por ejemplo, en un proceso de absorción, en un proceso de absorción con B, con D, nosotros tenemos que hacer mucho énfasis en ese punto de la deshidratación del agua, porque en Bolivia, por ejemplo, como bien dijo usted en alguna clase, somos muy afortunados al tener un gas, tal vez, si se puede decir, libre de ácidos, ¿no? Que nos ayuda mucho en los procesos y que nos saca tal vez de un ámbito muy, si se puede decir, muy costoso en el sentido de sacar o de eliminar los contenidos ácidos de ácido sulfídrico, de dióxido de carbono, que pueden ocasionar de aquí a un poco más de tiempo en el proceso del gas, eh, pueden causar fallas o problemas en sí, en todo el transporte y en sí en la comercialización. Y esto aumenta un poco el valor agregado que nosotros le damos al gas, al enriquecerlo o al endulzarlo, que se puede decir. La siguiente diapo, Juan, por favor. Por ejemplo, como les decía, las técnicas de deshidratación del gas natural pueden ser por absorción, desecantes de sólidos, refrigeración por expansión o cloruro de calcio o anhídrido. Ya puede ser, como mi compañero hace ratos en el grupo anterior nos dijo, puede ser por otros tipos de componentes que pueden ser el carbón activado y los diferentes tipos de calcio o cloruro de calcio que pueden existir para la deshidratación. La siguiente, Juan, por favor. Haciendo un poco de énfasis en estos subtítulos, Inge, la absorción es la separación de líquidos de diferente grado de solubilidad líquido empleando sustancias hidrocóspicas como los glicoles. En sí, la absorción con B y la absorción con D son muy diferentes y es muy importante también saber y conocer esa diferencia y cómo tratar a la vez una absorción y una adsorción a nuestro favor para la deshidratación de un gas al momento de meterlo a un proceso de dew point. La absorción con B es, como se dice, un proceso químico, que hay intercambio de moléculas que nosotros hacemos con los glicoles. Hay un intercambio que nos ayuda a hacer en una absorción química. La absorción puede ser un proceso químico que nos ayuda usando un glicol a separar el agua, sí, que el glicol es muy afín al agua, que usando un método de absorción, que eso mucho nos ayuda a nosotros con un proceso, ya si lo queremos, para mejorar el rendimiento de la del proceso de deshidratación que nosotros queremos. El proceso de absorción ya es un proceso más físico que nos puede ayudar mucho en la deshidratación o mejorando, como se dice bien, el proceso en sí. La expansión, por ejemplo, es reduciendo la presión de vapor del agua con las válvulas de expansión y luego separando de la fase líquida que se forma. El cloruro de calcio, por ejemplo, que el cloruro de calcio fue uno de los desecantes más usados en los primeros, en las primeras torres
de deshidratación que se pueden usar, removiendo el agua del gas natural antes de que existan el carbón activado, el gel de sílica, nos ayudaba mucho el cloruro de calcio. La siguiente diapo, por favor, Juan. La determinación, por ejemplo, del contenido de agua es muy importante, básicamente, mucho más que todo para el momento de la exportación que existe a los otros países, como puede ser Argentina o Brasil. Para determinar el contenido del agua se tiene que los siguientes métodos, ya sean métodos físicos, ya sean métodos químicos. Los métodos químicos que son más usados comúnmente, que consisten en el método de absorción, que puede ser el uso de los glicoles y para sacar esta agua o la determinación del contenido de agua, ¿no? Los métodos físicos que ya pueden ser utilizados como espejos muy pulidos donde la, se puede apreciar el momento en el que aparece la primera gota de agua al enfriar el gas. El espectro, por ejemplo, o el gran universo que puede haber en la absorción son los sensores infrarrojos, las soluciones electrolíticas, la medición de la conductancia de la solución orgánica que hay dentro del gas natural. La siguiente, por favor, Juan. Aquí, por ejemplo, ya le vamos a dar un poco de énfasis en qué es el punto de rocío. Se conoce el punto de rocío del agua a la temperatura a la que se condensa el agua y se determina la presión prevenientemente conocida o establecida de esta sustancia que le podemos decir. Ahora, el punto de rocío de los hidrocarburos, en el énfasis de la industria, el operador deberá determinar la temperatura a la cual se depositaron los hidrocarburos. Instintivamente, de que haya también agua en la mezcla. El punto de rocío nosotros lo conocemos también como el punto o la temperatura y la presión a la que se forma la primera gota de líquido. O sea, bajando nosotros la temperatura, tenemos que registrar la temperatura exacta a la que van a empezarse a formarse los líquidos del gas natural. Ese es el punto de rocío de nosotros de los hidrocarburos. Si nosotros bajamos la temperatura al gas natural y seguimos bajando hasta llegar que se forme la primera gota de hidrocarburo, ese es el punto que nosotros tenemos que registrar como el punto de rocío. Va a continuar con la explicación mi compañero. Ok. ¿Cuál es su nombre usted? Usted es... José Luis Gual. Listo, José Luis. Adelante, que empiece el otro entonces. Siguiente, Juan, por favor. Aquí tenemos un equipo que sirve para determinar el punto de rocío. En la parte superior podemos observar que está el manómetro. En el lado izquierdo está el espejo, la superficie pulida, el trípode y el filtro. En la mano, al lado derecho está el enfriador, el termómetro y el gas refrigerante. Siguiente, Juan. Ya, las características de una planta. El contenido de hidrocarburos pesados del gas que se va a tratar, además del endulzamiento y en muchos casos se va a requerir ajustar el punto de rocío. ¿Esto para qué? Para obtener mayores ingresos de la producción de gasolina. Los procesos de ajuste de punto de rocío recurren a la regeneración de bajas temperaturas para producir la condensación de los hidrocarburos pesados. Siguiente, Juan. Plantas de ajuste de rocío. Después le vamos a mostrar unos diagramas, unos gráficos en donde muestra este proceso. Primero, como refrigerante se usa el propano. ¿Por qué? Tiene la presión positiva
a la temperatura de evaporación, condensa el aire o agua a baja presión. La baja relación de compresión permite operar en dos etapas. El calor latente de la evaporación elevado tiene tiene un bajo costo y una buena disponibilidad. Siguiente, Juan. En la parte superior al lado izquierdo tenemos un gráfico en donde nos indica que es la presión versus la entalpía. Tenemos una línea de líquido y una línea de vapor. En la parte superior derecha notamos que tenemos una línea que está entre puntos azules. Ese es el evaporador. Es el refrigerante que absorbe el calor de la carga del sistema. En la parte inferior, en el lado izquierdo, tenemos ahí ya el efecto de refrigeración. En la parte inferior derecha tenemos el trabajo de compresión que es realizado por un compresor. Siguiente, Juan. Ya, en la parte superior, al lado izquierdo, tenemos el refrigerante que libera el calor a la atmósfera, a la atmósfera, que es el condensador. Al lado derecho superior tenemos el dispositivo de expansión, que consta de una válvula de expansión termostática y un orificio. Y abajo tenemos ya el ciclo completo, que sería el evaporador, es el refrigerante que absorbe el calor de la carga del sistema. Va hacia un compresor y del compresor al condensador, y este se encarga de liberar el calor a la atmósfera. Va a continuar mi compañero Juan. Buenos días, Adelante. yo les voy a hablar sobre las plantas de ajuste en el punto rocío, que para empezar vamos a tener sus principales equipos, como son los intercambiadores de calor, los intercambiadores de gas a gas. Más que en todo, hay que entender qué son los intercambiadores de gas a gas, que son compuestos por uno o más equipos de cascos y tubos. Cada uno de los cabezales o los intercambiadores cuentan con boquillas de dispersión que se utilizan para inyectar el MEC, sin caso si fuera necesario, ¿no? Aparte, el MEC se utilizará para absorber el agua que puede contener el gas y evitar la formación de hidratos. Los intercambiadores de haz tubular, caso gas y chiller, se diseñan sobre las siguientes bases: el calor intercambiado, la diferencia de media de las temperaturas de los fluidos, la resistencia a la transferencia de calor y caudales de estado físico de los fluidos, y la caída de presión emitida en ambos fluidos, tubos y envolventes. Pero más que todo, les quisiera hablar algo más del chiller, ¿no? Que es un refrigerante que habitualmente se usa. En el caso de propano, que se va a evaporar en la carcasa, creando un efecto refrigerante del gas que circula. Aparte, donde entra el gas, se va a enfriar y tiene una boquilla de dispersión para inyectar el MEC si fuera en caso necesario, ¿no? Bueno, en los criterios de selección, tenemos los aspectos a tener en cuenta en la selección, como las propiedades de los fluidos, la temperatura y presión de diseño, los materiales de construcción, las necesidades de mantenimiento que se va a presentar en el lapso del tiempo, costos de la fabricación y la posición de las conexiones. Juan tiene que poner su cámara, ¿no? Pues no lo estoy viendo. Inge, es que no tengo cámara en mi computadora. Si puede entrar al Teams, no le va a salir cámara. Tiene que tener, bueno, ya. Perfecto. O si quiere, puedo ahorita ponerlo de mi celular. No, vamos a perder tiempo. Está bien, porque fíjese, ya tiene 15 minutos más, tiene. Apúrense, ¿ya? Bueno, y los principales equipos son los separadores bifásico y trifásico. También los separadores de frío LTS. Las fases líquidas
líquidas y el MEG y la gasolina se separan porque son inmiscibles. Los fluidos se separan debido a su diferencia de densidad. La gasolina más liviana se extrae por la parte superior. También de los compresores y el compresor de refrigeración, que en las plantas de ajuste de dew point o punto rocío se utilizan los compresores de propano para el circuito de refrigerante. Son del tipo rotativo a tornillo de 2 etapas, rotativo centrífugo multietapa y alternativo de 2 o más etapas. Eso sería todo, Inge. Porque se nos... Ok. ¿A quién más le falta exponer? Ya hemos expuesto los 4, solo somos 4, Inge. 4. Ya, perfecto. Esto es importante. Acá, por ejemplo, podían haber presentado, les comento, ese gráfico que les he mostrado, que también está en el texto y demás, donde hace mención exclusivamente a cómo es el proceso de enfriamiento del mismo gas con propano, ¿no? Pero bueno, sí, su compañero, creo que el segundo que ha expuesto, no me acuerdo el nombre, lo ha expuesto también casi teóricamente. Sí, muy bien, ¿no? Ok, perfecto, está Teníamos esa bien. imagen, Sí, la diapositiva. Le hemos sacado esa imagen que usted estaba hablando de la página 299 de su libro, pero se nos ha cortado. Porque como el internet está un poco mal, no sé qué ha pasado. ya, correcto. Ok, está bien. Tengo 3 grupos ya de exposición. El próximo viernes es el cuarto grupo, que en este caso, a ver, un segundito, voy a compartir la pantalla. Es Quispe Grover, Vargas Quispe, Quispe Gutiérrez, Vargas Quispe, Coyo Cutipa y Ruiz Daniel. Exponen este viernes, ¿ya? Y el subsiguiente martes 16, en este caso, vendría a ser Ibáñez, Vega, Chambi y Colqui. ¿Ya? Entonces, hoy estamos recuperando justamente la clase que no hemos pasado el día viernes, por eso lo estamos haciendo hasta las 12, en este caso 12:10, y bueno, pues estamos retomando eso, ¿no? No sé si hay alguna pregunta en todo caso, perdón, a ver dónde estamos. Inge, un poquito para agregar a la exposición de Deep Point. Sí, Una vez yo fui a Margarita y en planta Margarita, en X1, X2, no, en X1, X3 y X4 tienen el tema de la planta de Deep Point. Ahí se maneja, digamos. Y ellos dentro quienes operan son los de Repsol. Entonces ellos manejan ese proceso de deep point para poder mejorar las especificaciones técnicas para el tema del transporte y comercialización de los hidrocarburos, ¿no? Pero es correcto. En Margarita utilizan deep point. Sí, en todas las plantas de gas, ya les había comentado, especialmente en Bolivia, en casi todas las plantas de gas en los megacampos, producto de que el gas natural es rico, con alto contenido de condensados, necesariamente habíamos visto en las clases anteriores de que es muy importante remover ese condensado antes del proceso de deshidratación, ya sea primeramente por absorción y después por absorción. Entonces, todas las plantas tienen ese ajuste del punto de rocío que habla su compañero. ¿Quién era? ¿Quién es el que comentó? Sánchez, creo, ¿no? Sánchez. Sí, sí, aquí estoy, aquí. Ya, viendo. Entonces es correcto. Si usted va a San Alberto, si usted va a Sábalo, si usted va a Margarita, va a encontrar ahí las unidades de ajuste del punto de rocío o los dew point, o lo que es comúnmente le van a decir, allá queda el chiller. Y el chiller, justamente, le comento, es esa unidad de enfriamiento por propano que ya les había mostrado en algún momento, incluso unas animaciones les he mostrado. Y una de las plantas más comunes que se tiene es la planta de ajuste al punto de rocío de Apacaní, que también creo que les he dado un trabajo práctico para que evalúen y verifiquen cómo funciona esa planta. Y hemos visto también en unas fotos
en una visita virtual con fotografías justamente el funcionamiento de esa planta de ajuste al punto rocío de Yapacaní, que es completa, ¿no? Y lo mismo también sucede en lo que es la planta de criogénica Paloma, ¿no? Que también en el esquema se les ha mostrado y han visto que en un cierto sector está también el chiller, pero como es criogénica hace mucho más énfasis en enfriar el gas porque baja la temperatura totalmente para extraer grandes cantidades de condensado y solamente producir metano, ¿no? Para reinyección a los pozos justamente de el bloque Mamoré en lo que es Surubí 1, Surubí 2, Surubí Noroeste, como inyección de gas LIF. De ahí, de esa planta sale ese gas. Entonces, esa planta criogénica lo tienen en las diapositivas, lo tienen los esquemas, también tienen todo lo referido a lo que es el ajuste del punto de rocío, ¿no? Entonces, y es correcto lo que complementa su compañero, ¿no? En este sentido. Bueno, para finalizar entonces recalco, ¿no? Para la evaluación yo estoy fijándome cómo desarrollan su presentación. En muchos casos muchos leen, ¿no? Y eso se ve pues en la defensa. El próximo año quizá muchos de ustedes ya estén haciendo su defensa de su marco teórico. Y claro, como docente me invitan, voy y lo único que hacen es lo mismo que ustedes están haciendo en este momento, leer. Entonces no se trata de leer, pongan ahí, sí, está bien, desarrollen ese PowerPoint. Claro, pueden tomar como apunte